Esto empieza en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 333, que le da unas facultades extraordinarias al presidente para simplificar, suprimir y, digamos, reformar trámites de cara a los ciudadanos. En el marco de eso se trabajó desde las áreas técnicas y con un gran liderazgo de Gerardo, no solo al interior, sino con las otras entidades sectoriales, para poder construir el capítulo 5 del decreto 2106, que tiene artículos desde el artículo 85 hasta el 107, 25 soluciones, simplificaciones y reformas de trámites en salud. Este es un gobierno que se ha parado en tres grandes ejes: la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Desde el punto de vista de legalidad, este decreto simplifica y erradica riesgos de corrupción en trámites, facilita el ejercicio de derecho de los ciudadanos y además genera mayor confianza entre los ciudadanos y las instituciones. En el emprendimiento busca aumentar la competitividad y la eficiencia y, solo por poner algunos ejemplos, avanza en elementos como darle al INVIMA la posibilidad de autorizar el funcionamiento de los desfibriladores automáticos, la simplificación de los registros sanitarios nuevos. Todo el trámite de registros sanitarios queda simplificado, y algo que es muy importante para el plan que venimos avanzando en el sentido de fortalecer el cannabis y que habíamos anunciado, y es pasarle las competencias para la expedición de licencias de transformación y comercialización de cannabis desde el ministerio hacia el INVIMA. Eso lo habíamos anunciado desde el mes de agosto, el ministro lo había anunciado en un foro muy importante de cannabis y hoy ya es una realidad. Y cuando nos paramos en equidad, pues lo que hemos querido trabajar es evolucionar en el sentido de las 5 líneas de trabajo en el ministerio y en virtud de consolidar la triple meta. En términos de visión, pues este es un decreto que simplifica y usa mecanismos digitales para estar modernizando el Estado, que hace cosas tan importantes como evitar que se les exija el carnet de la EPS a los usuarios a la hora de pedir los servicios, simplificar la forma de pedir historias clínicas en términos de reducir los tiempos y permitir el uso de canales digitales. Tiene una importante aproximación en calidad en elementos relevantes. Quizá el más relevante es darle integralidad y continuidad en la atención a los pacientes que son víctimas de lo que han sido llamados autos fantasma o SOAT no identificado o que no tienen SOAT, dándole integralidad desde la EPS y evitando el paso o el cobro a través de la ADRES. De eso nos va a hablar ahora la doctora Cristina. En términos de talento humano, simplifica el pago de los residentes, ahora que estamos preparándonos para esa ley de residentes, y adicionalmente algo muy relevante es que desmaterializa el uso de la tarjeta profesional, cambiándolo por un registro digital que nos va a explicar ahora en detalle el secretario general. Para cerrar, termino con 2 elementos de calidad. Uno, le da un plazo mayor a los hospitales universitarios para fortalecer su calidad y mantener el estatus de hospital universitario, y traslada la habilitación de oncología desde el ministerio a las secretarías de salud, simplificando la apertura y el acceso, por ende, de servicios de atención del cáncer a todas las regiones de Colombia. Yo voy a parar ahí, voy a dar la palabra a la doctora Cristina Arango para que nos explique el artículo del no SOAT. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, como lo dijo el viceministro, la ley antitrámites trae un artículo que modifica la forma como se paga y se gestionan los accidentes de tránsito que involucran propietarios de vehículos que no tienen SOAT o que involucran lo que llamamos los carros fantasmas. ¿Cómo ocurría hasta el momento? Y es, una vez ocurre un accidente de este estilo que involucra este tipo de propietarios que no tienen SOAT, entonces los pacientes son atendidos en las IPS y esas IPS presentan la factura ante la ADRES. ¿Qué estamos proponiendo o qué quedó incluido en la ley antitrámites?
básicamente incluir este tipo de accidentes en el sistema de salud actual, y ahora los pacientes van a ser atendidos de manera integral a través de la red de las EPS. De esta manera, ¿qué buscamos? Básicamente son tres cosas. Lo primero es una atención integral al paciente. ¿Qué ocurría? Básicamente, como la ADRES paga hasta el momento, pues de acuerdo a la norma establecida, hasta 22 millones de pesos por este tipo de accidente, lo que terminaba ocurriendo eran básicamente dos cosas. El paciente primero era atendido en una IPS, y una vez se cubría este tipo de costos, terminaban pasando a la atención de la propia EPS, generando muchos trámites para el propio paciente y sobre todo para aquellos que tienen accidentes más graves. Adicionalmente, esto se presta para lo que llamamos o lo que conocemos como una guerra de ambulancias, en donde hay una competencia importante por este tipo de pacientes, por no estar incluidos en el sistema de seguridad social. Entonces, de esta manera pretendemos que se acabe esto, y adicionalmente se prestaba para realizar procedimientos innecesarios. Es muy frecuente ver en las auditorías que ADRES hace que un paciente llega por una lesión en la rodilla y terminan haciéndole radiografías de tórax, de codo y de otras cosas que son innecesarias y que someten al paciente a cosas que no pues se deben realizar. También esto nos permite unas ganancias en eficiencia de manera importante, porque ahora vamos a poder, digamos, gestionar los costos. Hoy también, como es bien conocido, se generan problemas de corrupción que se van a mitigar con este esquema, debido a básicamente a que hay muchas IPS o algunas que se inventaban pacientes, y pues como lo han visto ya hay varias en fiscalía. También hay diferencias muy grandes en los costos de atención a los pacientes y diferencias muy grandes entre departamentos. El paciente promedio, por ejemplo, en Sucre cuesta 3.7 millones versus en Bogotá, que cuesta alrededor de 700.000 pesos. Entonces, esas diferencias que hoy, digamos, las pagamos todos los colombianos, buscamos tener reducciones importantes en costos a través del nuevo esquema planteado, y de esta manera estamos estimando una reducción en costos para el sistema de alrededor de 30.000 millones de pesos al año por este nuevo esquema. Y finalmente, lo que buscamos es unificar las reglas para el sector salud, para tener una mejor atención y más integral a los pacientes. No tiene mucho sentido que un accidente en bicicleta sea atendido a través de la red normal de IPS, pero uno que ocurre en carro sea atendido a través de un sistema distinto. Muchas gracias. Bien, podríamos ver este capítulo del decreto ley de simplificación de trámites básicamente agrupando en 6 grandes frentes estos trámites de cara al ciudadano. Y aquí es importante señalar que no es únicamente el ciudadano de a pie el que se va a ver beneficiado en estos trámites, también es el ciudadano empresario. Y es el ciudadano empresario que también invierte en el sector y que genera también empleo. Y esta es una lógica muy importante en los pilares del plan de desarrollo que ya ha descrito muy bien el viceministro Iván González. Primer grupo de trámites tiene que ver con reformas a trámites, buscando que realmente la competencia de los trámites esté en la entidad que por su naturaleza debe tenerlos. Y estamos hablando de, básicamente, señalaba el viceministro, licencias de cannabis. Por su naturaleza, quien maneja, quien administra y quien está articulando todo el tiempo con el empresario sectorial es el INVIMA, no el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, por su naturaleza, está orientado a formular política pública y regularla.
y no para ejecutarla. Y esta es una clara tarea de ejecución de política pública. Por eso, no solo vamos a tener a un empresario interlocutando con el INVIMA para el trámite de producción para el trámite de la licencia, sino también para el trámite de buenas prácticas de manufactura en relación con este mismo tema. El segundo frente, o el segundo trámite, tiene que ver con el registro de plaguicidas, tanto de uso doméstico como plaguicidas en materia de salud pública. Esta es una competencia que ese trámite estaba en cabeza del Ministerio de Salud, ahora se le entrega también al INVIMA dentro de esta lógica operativa de trámites en esta materia, tema que también incluye las solicitudes de etiquetado de plaguicidas y de publicidad en relación con este asunto. Prestadores de servicios oncológicos, lo decía el viceministro, estamos trasladando desde el Ministerio de Salud a quien tiene por definición esa competencia, esa interlocución directa en materia de nuevos servicios oncológicos. Ahora el cambio es que lo hace directamente, lo puede hacer ante su Secretaría de Salud Territorial. Otro frente tiene que ver con autorización de trasplantes de tejidos a extranjeros no residentes. Este es un trámite que igual venía en cabeza del Ministerio de Salud, pero quien administra estos temas desde el punto de vista técnico de la red de trasplante y quien es la autoridad técnica en la materia es el Instituto Nacional de Salud. Para que el Ministerio diera un aval a esta autorización, cualquiera de estos trámites en relación con la materia de trasplantes de tejidos a extranjeros, se debe o se debía contar con el aval técnico del Instituto Nacional de Salud para que el Ministerio pudiese tramitarlo. Entonces teníamos a una persona entre el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio. Ahora la competencia queda exclusivamente en cabeza del Instituto Nacional de Salud. Bien, este es el primer grupo. Entonces, traslado de competencias, orientado a hacerle la vida más fácil al ciudadano. Segundo, en materia de talento humano, dos frentes, igual, simplemente para reafirmar, ya el viceministro nos lo había descrito. Financiación de residencias médicas, hacerle la vida más simple a quienes son residentes, quienes se están formando en especialidades médico-quirúrgicas en salud, para que puedan recibir esa financiación, que son 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para que sea directo y no por el camino que había establecido originalmente la ley, que lo hacía mucho más tortuoso. Ahora es directamente un solo paso para que esta persona profesional de la salud en formación de especialista pueda recibir ese recurso. Y segundo, indudablemente la desmaterialización de la tarjeta profesional. El plástico, el trámite, de cara también a lo que ha dicho el presidente de la República, la meta es a 2030, tener todos los trámites del Estado vía automatizada, y este es el camino que nosotros estamos emprendiendo. Todas las profesiones en el sector salud ya desmaterializan con esta norma su tarjeta profesional. Tercer grupo, aquellos trámites de beneficio directo al ciudadano. Dos frentes. Uno, la solicitud de la historia clínica. Por definición, una solicitud se traduce en un derecho de petición. Cuando es individual, se tienen 10 días por parte de la entidad a la que se presenta esa solicitud para responderlo. En el caso de la historia clínica, lo que está señalando este decreto ley es que ya no es por vía de derecho de petición, los tiempos del derecho de petición, esos tiempos se bajan a la mitad, de 10 días a 5 días máximo. Y segundo, es obligación de la IPS entregarlo o bien en medio físico o bien en medio magnético. La IPS elige, pero la idea es hacerle la vida más fácil a ese ciudadano que requiere la historia clínica. Y el segundo tema, sin duda alguna, es, como ya lo decía también el viceministro, acabar con cualquier forma de carnetización en el sector salud. Las IPS ni ningún otro actor del sistema puede, a partir de esta norma, estar exigiendo carné a ningún usuario del sistema de salud.
El INVIMA y los trámites de cara al ciudadano empresario. Los siguientes trámites. Primero, para el registro de medicamentos nuevos. El trámite venía demorándose un año y estaba partido en dos momentos. La evaluación farmacológica, que para esto el INVIMA se tomaba 6 meses aproximadamente, y luego de tener esa evaluación farmacológica, venía la presentación de la documentación de la evaluación farmacéutica y legal. Ahora el empresario, con esta norma, puede entregar en un solo paquete toda la documentación, lo que reduce a la mitad este trámite. Señalo, es el trámite relacionado con el registro de medicamentos nuevos, los que ingresan al sistema de salud. Segundo trámite, este se elimina, y es la solicitud de copias auténticas de expedientes. Por definición, quienes somos servidores públicos, cuando entregamos un documento, ese documento ya se entiende como un documento entregado por autoridad oficial, razón por la cual estamos eliminando con esta norma cualquier trámite de autenticación, y con esta eliminación, los costos que en promedio venían siendo de más de 3.000 pesos por hoja, se están reduciendo a por lo menos 200 pesos. Y esto obviamente multiplicado por el número de folios de un expediente, ya podemos valorar los costos que esto generaba. El tercer trámite de cara al ciudadano empresario es la simplificación, o mejor, es la mejora del trámite para la metodología de producto terminado, para la aplicación de esa metodología de producto terminado. Cada producto que se genera en el sector farmacéutico tiene una forma de producirse. Hay un componente de orden técnico que se llama la farmacopea, que es esa guía para producir ese medicamento. Cuando se generaba un cambio en esa farmacopea, el empresario automáticamente tenía que adecuar la forma de producción de su medicamento a esa farmacopea. Obviamente esto le traía unos costos enormes porque tenía que hacer cambios de facto al momento de la implementación de la norma. Ahora lo que viene es que el empresario va a tener hasta un año para poder adecuar esa producción a esa nueva norma de producir ese medicamento. Esto, sin duda alguna, va a beneficiar al empresario. Digamos que en general, yo diría que este es el paquete normativo que hoy estamos presentando a la ciudadanía en general sobre cómo el sector salud se está adecuando de cara a hacer más simples los trámites, más ágiles, por supuesto, para beneficiar al ciudadano. Nosotros como entidades públicas, nosotros como servidores públicos, nos debemos al ciudadano, y es el ciudadano al que tenemos que poner siempre en el centro de nuestra labor como servidores públicos. Muchas gracias. Cristina, usted hablaba de una reducción de 30.000 millones de pesos al año. ¿Eso es solamente en la ADRES, o quisiera saber cuánto será la reducción total en materia de esos 25 trámites que se están ahorrando en el sistema, que se estarían evitando en el sistema de salud? ¿Cuánto nos ahorramos en total? Bueno, ya la doctora nos dio la cifra de 30.000 en la ADRES, pero en total, ¿cuánto nos ahorramos en el país en costos económicos? Sí, los 30.000 millones están calculados solo en el artículo relacionado con accidentes de tránsito de no SOAT. Bueno, anualmente nosotros gastamos en accidentes de tránsito alrededor de 232.000 millones de pesos, cifra 2018, y la idea es un ahorro de 30.000 millones de pesos al año vía el artículo que les mencioné. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, muchísimas gracias al viceministro. Sí. Claro, yo quiero preguntar por el tema del cannabis, doctor, exactamente
O sea, ustedes lo que hacen es pasarle esas o trasladarle esas competencias al INVIMA, o sea, las competencias que tenía el ministerio. En su momento nos podría como explicar esa partecita para que nos quede claro de qué es lo que hacía el ministerio y qué es lo que le está pasando al INVIMA y ahora qué tendrá que hacer el INVIMA. Nosotros habíamos anunciado un plan de choque que contemplaba diferentes medidas, porque cuando empezó este auge del cannabis estábamos recibiendo 10 solicitudes de licencia por mes y hoy estamos recibiendo cerca de 40. Es decir, se ha multiplicado por 4 el volumen de licencias y eso hizo, como reconocimos a mitad de año, que se generara una demora en los procesos y los trámites. El secretario general lo explicó muy bien, el Ministerio de Salud no tiene el ADN organizacional, no tiene las competencias de expedir licencias porque es un formulador de política. El INVIMA sí las tiene, el INVIMA todo el día, ese es su rol. Entonces, como eso estaba acá, uno de los elementos del plan de choque era trasladarle al INVIMA esa organización de las licencias para que sean ellos quienes los expiden. Y eso fue lo que hicimos. Hoy en día, ¿cómo es el acuerdo? Nosotros terminamos los trámites que han sido radicados ante el Ministerio. Nuestro compromiso es antes del 31 de diciembre terminar todos nuestros trámites y el INVIMA empezará a recibir esos nuevos trámites y será el encargado de hacerlo. Entonces es simplificarlo y es también darle mayor agilidad en una organización que tiene más competencias para hacerlo.